En el juzgado de turno penal se celebró audiencia de primera declaración de Ángelo Lam Hernández. Fue puesto a disposición de los tribunales de justicia por el incidente vehicular registrado el pasado domingo en el interior de un centro comercial en la zona 11 capitalina. Lam manejó un vehículo que cayó de un séptimo nivel en un parqueo a la plaza central del centro comercial, provocando heridas a una mujer y un hombre que se encontraban en un kiosco. En el informe policial, Lam dijo a los agentes que desconocía por qué motivos el vehículo avanzó en reversa. Por la gravedad de las heridas perdió la vida Oliver de Paz. En la judicatura de turno se resolvió que Lam Rodríguez quedara ligado a proceso por el delito de homicidio culposo. Fue beneficiado con una medida sustitutiva. Para evitar su ingreso a una cárcel canceló una fianza de 50,000 quetzales. En los libros consta que salió de la torre de tribunales a las 10:50 horas del pasado lunes. Tiene provisión para salir del país. Debe colocar su huella dactilar. A la fiscalía se le otorgó un plazo de 6 meses para realizar la investigación correspondiente. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces con este análisis. Le damos seguimiento a este caso que desde el domingo ha dado mucha información y bueno, establece sanciones específicas dependiendo de las circunstancias del hecho. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años cuando el hecho se causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios. Será de 3 a 10 años de prisión, indica este artículo. Este tipo de delito abarca situaciones comunes como accidentes de tránsito, negligencia médica o fallos en el cumplimiento de protocolos de seguridad, siempre y cuando no exista la intención deliberada de provocar un daño. Así que hoy vamos a analizar la situación legal sobre este delito específicamente y sobre todo también un poco la resolución que se da, ¿no? Se deja un tiempo para que el Ministerio Público pueda investigar, Fernando, pero también se le da pues una medida sustitutiva, ¿no? Algunos cuestionaban, bueno, ¿por qué se le da una medida sustitutiva si, por ejemplo, no portaba una licencia? Que esto podría ser una situación de que dices, bueno, ¿cómo vienes y determinas entonces que sí aplica una medida sustitutiva, por ejemplo? Bueno, hay que tomar en consideración que aquí la figura central de lo acontecido en ese accidente obviamente no es el hecho de no portar una licencia. Claro, eso es una problemática, pero el no portar una licencia es una falta dentro del Código Penal. Nunca va a apuntalar a ser, pues, obviamente un comparativo con un delito. Acá lo que estamos analizando es realmente lo que acontece en función de la pérdida de la vida humana. Por supuesto. Y esa pérdida de el caballero, que lamentablemente estaba en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, pues naturalmente es lo que el juez valora respecto a lo que el Ministerio Público aporta y naturalmente las pruebas que fueron contundentes en cuanto a darse cuenta que no hubo una intencionalidad. Entonces, toda vez no hay intencionalidad, la figura del homicidio culposo es la que prevalece acá para la resolución que el juez pues, emite y naturalmente la aplicación de la norma jurídica en función del artículo 127 del Código Penal es taxativa. Simplemente se da la pérdida de la vida de otra persona, de un semejante, pero no hay intención, no se había premeditado generar ese tipo de daño y por supuesto hacer que el bien jurídico tutelado más importante se pierda para esa persona. Entonces es ahí por donde se va la lógica del juzgador. Naturalmente, él aplica todo el esquema de lo que la sana crítica le permite, ese discernimiento único del juez para poder valorar cada una de las pruebas que son puestas en su mesa de trabajo y determinar que efectivamente después del análisis de todo lo que aconteció, darse cuenta que efectivamente en ningún momento este muchacho tuvo pues la meditación, la premeditación de generar el daño que causa y mucho menos pues agarrar el vehículo, tirarse desde ese nivel y hacer que una vida se pierda. Así que por ahí es donde va la resolución del juez, la aplicación de la norma es más que evidente y la diferencia entre el delito culposo, el homicidio y homicidio culposo, ¿verdad? El homicidio viene a ser cuando realmente la persona tiene esa intención de querer quitarle la vida a un semejante. Entonces, solo con el hecho de saber cómo va a actuar para que su semejante pierda la vida, ahí ya tienes dolo. Y cuando aparece el dolo, que significa intencionalidad, querer cometer el daño, querer hacer, obviamente, lo que esté al alcance de quien va a generar el acto delictivo,
y lograr su cometido, que es quitarle la vida a su prójimo. Entonces ahí esa figura del homicidio, pues ya con el dolo que el juez puede determinar que existe, pues naturalmente es ya otro el esquema de culpabilidad, puede llegar incluso a tener hasta 40 años de prisión, imagínate. La diferencia con el homicidio culposo es que evidentemente atenúa el hecho de que no existía una intencionalidad de querer hacer y cometer ese daño. En este año hemos conocido casos donde el delito de homicidio culposo pues ha estado presente, ¿no? Y aquí vemos uno, muy bien lo explicaba entonces en la ley, en el artículo 127, aplica para situaciones como accidentes de tránsito, como negligencias médicas, y a este punto de negligencia médica me voy al caso de Kevin Maluf, por ejemplo, sí, donde también está el tema de homicidio culposo. Pero aquí pues hay una situación como agravante pues en la investigación y en los testimonios que se han dado en este caso. Por ejemplo, se menciona el hecho de que, bueno, luego que fallece Floridal Marroque por una negligencia médica aparentemente, pues lo que se hace con el cuerpo se oculta y bueno, después se finge incluso que ella salió del hospital bien, y esta situación de encubrimiento que bueno, también hace pensar, bueno, la situación de cómo un homicidio culposo se puede intensificar y puede pasar a un homicidio, o qué diferencia hay, por ejemplo, con este caso que es uno de los recientes y donde también el homicidio culposo ha estado entonces presente como una imputación que se ha hecho hacia el médico y cirujano. Claro, bueno. Vamos a tomar en consideración que en el caso de este muchacho apellido Lam, es Angelo Lam, obviamente el juzgador toma ya la determinación y emite una resolución en función de que efectivamente hay un homicidio culposo, hay una pérdida de una vida humana, pero a todas luces se visualiza por parte del juez que jamás existió la preterintencionalidad de generar el daño. Ahora, en el caso Maluf es muy distinto. El juez aún no ha tomado una resolución, no ha tomado una decisión. Estamos hablando que la defensa del médico Maluf está planteando que todo se evalúe desde la perspectiva del homicidio culposo. Sin embargo, hemos visto todos los esquemas que se acotaron para llegar al punto en donde se encuentra hoy la situación jurídica en contra del médico, y definitivamente son demasiados los aspectos que agravan la situación en función de que pareciera, no puedo yo emitir obviamente una resolución, es solo una opinión, pero la resolución va a ser a cargo del juez. Pero a todas luces lo que cualquier abogado visualiza con esto es que el abogado defensor está haciendo su trabajo. Claro. Él eso es lo que tiene que hacer, tratar de desvirtuar, por supuesto, desvirtuar la imputación del Ministerio Público hacia su representado y generar el convencimiento al juez de lo que él obviamente le está planteando en su hipótesis. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, es el juez el que valora tanto la perspectiva y la visualización de cómo sucedieron los acontecimientos por parte del Ministerio Público, quien es el que imputa el delito, y qué es lo que visualiza la parte de la defensa, de cómo pretende, obviamente, pues disuadir al juez, quitarle esa responsabilidad de todos los espacios de las responsabilidades que tiene en función de la ejecución de los delitos, y entonces ahí si se lograra, pues naturalmente será el juez quien determine, sí, esto sucedió de esta manera. Pero ahora es obviamente muy temprano para poder emitir una comparación en ambos casos, porque en uno evidentemente no hubo intencionalidad. En el caso del médico hemos visto a través de lo que aquí en A la Medida hemos analizado, lo que TN23 ha compartido desde hace ya mucho tiempo en función de lo que sucedió respecto al esconder el cadáver, sacarlo de la manera como lo hicieron. Obviamente son demasiados los elementos que demuestran una de las características que el derecho penal contiene en función de determinar la figura del asesinato, que es la hazaña. Entonces, ¿qué va a suceder? Por supuesto, el único que tiene la última palabra es el juzgador, y ya estaremos dándole esa continuidad a realmente qué pase con ese caso. Pero son realmente dos aspectos completamente distintos, dos situaciones que, te digo sinceramente, desde mi perspectiva legal, pues no tienen comparativo. No, definitivamente. Diferente hubiese sido el caso, por ejemplo, si en la muerte de Floridal Marroque, bueno, por una situación médica, al médico Maluf se hubiera presentado hasta ahí y bueno, lo reporta y es una situación, pero veamos entonces aquí el hecho de esconder el cuerpo y todo esto que ya se presenta como un agravante incluso, entonces ahí ya cambia el tema del homicidio culposo, pero bueno, los abogados están buscando la manera de
que se pueda juzgar por ese delito, y pues el Ministerio Público también en su investigación está tratando de poder cambiarlo, y bueno, veremos entonces en qué finaliza también este caso. Y fíjate, Sandy, que sobre todo en el caso Maluf es muy interesante lo que tú planteabas, porque hay otro delito que es muy interesante cuando tú lo analizas, y es el encubrimiento propio. El encubrimiento propio es todo lo que aconteció en función de las personas que asistían al médico Maluf y lo que él hizo. ¿Qué es lo que busca el encubrimiento propio? Su propio nombre lo indica. Hacer que toda la responsabilidad de lo que tú hiciste, de lo que cometiste, empiezas a tratar de disfrazarlo de cualquier forma para que realmente no se aterrice en ese concepto de lo que tú, con tus manos, con tu cerebro, con tu intencionalidad, lograste como cometido. Entonces buscas disuadir, buscas esconder, buscas estirar la historia de otra manera para encubrir lo que realmente sucedió. En cambio, en el caso del muchacho Lam, pues naturalmente ahí lo que tú tienes es el vehículo yéndose completamente al paredón, cayendo y más nada. Entonces, vienen muchos aspectos de análisis psicológico, incluso puede ser una de las pruebas que el Ministerio Público aporte, un estudio psicológico del piloto de este muchacho Angelo Lam para determinar si tenía algún tipo de afección psicológica, algún tipo de preocupación, algún tipo de estrés, ansiedad previamente a lo que aconteció. Lo vimos muy asustado cuando estaba en la carceleta, no podía ni emitir palabra. Sin embargo, hay que tomar en consideración que realmente el trauma, el shock, puede llegar incluso a convertirse en una de las pruebas que tanto la defensa como el Ministerio Público le aporte al juez. Es el juez únicamente quien toma la última palabra, aplicando en su resolución lo que en materia jurídica nuestra norma establece. ¿Cuál es el camino a seguir en el caso del LAM en esta situación ahora? Pues ha quedado ligado a proceso, deberá entonces estar una medida sustitutiva que le dan, donde tiene que presentarse para firmar el libro y pues seguir así, ¿no?, este proceso legal en su contra. El Ministerio Público le han fijado entonces ese tiempo para que pueda ampliar su investigación. Claro. Y sabemos entonces que a veces en los tiempos procesales, bueno, un mes y medio realmente es mucho más tiempo, también hay que ser realistas, y es un caso que pues recién está empezando, y pues cuál es el recorrido que tendría que llevar entonces también para poder identificar o saber cuál será el futuro legal de este joven. Bueno, en primer lugar, pues ya se hizo efectivo el pago de la fianza que le fue impuesta por el juez, 50,000 quetzales. Esto se deposita en la tesorería del organismo judicial y efectivamente se hace ya pues la liberación, en este caso de Angelo Lam. Con esto, su abogado naturalmente debe hacer todo el esquema de la defensa para poder presentarle al juez la forma más idónea de desvirtuar lo que el Ministerio Público va a aportar como pruebas. Naturalmente el Ministerio Público tiene que seguir una línea de investigativa y eso nunca va a cambiar, es el mandato constitucional y también el mandato que a través de la ley orgánica del Ministerio Público esa institución debe cumplir. En función de qué vaya a suceder, naturalmente agotar las partes y los procesos, los tiempos procesales oportunos para que realmente una y otra parte, quien está naturalmente haciendo la investigación y quien va a emitir la responsabilidad de lo que sucedió, que es el Ministerio Público, se lo plantea al juez y naturalmente la defensa, pues conseguir todo el esquema de pruebas para que así se pueda desvirtuar lo que el Ministerio Público presente, y es esa pretensión procesal que siempre hemos hablado, ¿verdad? Dos partes pidiendo algo totalmente distinto, el juez aplicando la norma jurídica y aplicando su sana crítica será quien establezca qué fue lo que realmente aconteció y cómo se va a solventar. Así que nosotros le daremos también el seguimiento correspondiente aquí en TN23 en el programa La Medida. De momento, pues vamos a cerrar este análisis, haremos un corte en este momento, Fernando.